Bien, ahí está grabando. Bueno, buenas tardes. Hola Alfredo. Vamos a... Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con Sociedad Anónima. En esta segunda parte tenemos que analizar las distintas sociedades en particular y a nosotros nos toca el tema de la sociedad anónima, de la cual vamos a hacer una caracterización y vamos a analizar forma y capital. ¿Todos ven la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, ¿se escucha Perfecto. bien? Sí, se escucha bien. Sí, se ve. Escucha bien también. Bueno, algo que me llamó mucho la atención cuando tuvimos los parciales y de ahí los resultados que tuvimos, que muchos no sabían lo que eran los rasgos tipificantes de la sociedad. O sea, en qué aspectos influye esta imposibilidad de modificar las reglas establecidas en la ley. O sea, la necesidad de ajustarse a uno de los tipos previstos. Recuerdan que los rasgos tipificantes tienen que ver con tres cuestiones: la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, la forma como se representa el capital y el régimen de organización. Esos son los tres aspectos que hacen a los rasgos tipificantes dentro de cada uno de los moldes establecidos por la ley, donde encontramos requisitos que no pueden faltar y que no pueden ser modificados contractualmente. Y la sociedad, cuando se inscribe, se la considera regularmente constituida. Y que la sociedad está regularmente constituida, los efectos de esa inscripción registral, significa que la sociedad empieza a producir los efectos propios del tipo adoptado recién a partir de esa inscripción. Antes es una sociedad en formación y se rige por las reglas de los artículos 183 y 184. Pero las reglas del tipo referidas a la limitación de responsabilidad de los accionistas, la representación del capital en acciones y el régimen de organización a través de órganos de administración, gobierno y fiscalización y el principio mayoritario empiezan a regir recién a partir de la inscripción. Bien, la ley no define a ninguno de los tipos que regula, sino que hace una caracterización de cada uno de los tipos. Caracterización que se hace en base a los rasgos tipificantes. En el caso de la sociedad anónima, el capital, como dijimos, está representado en acciones. Pero el capital además está dividido en acciones. Cuando hablamos de acción, hablamos tanto de la parte en la cual se divide el capital social como a su representación en títulos. O sea que el capital está dividido y se representa además en acciones. Los accionistas tienen responsabilidad limitada al aporte. Recuerdan que a diferencia de la SRL, acá no hay garantía por la efectiva integración de los aportes suscriptos, sino que la responsabilidad se limita absolutamente una vez que cada accionista individualmente ha cumplido con la integración de su aporte. La garantía no es necesaria porque aquí recuerdan que interviene el Estado, interviene el registro en la evaluación de los aportes no dinerarios. Bien. Luego, es una sociedad, típica sociedad de organismo diferenciado. Cada una de las funciones de organización tiene un órgano diferenciado para cumplirla, o sea que en cuanto a la estructura de funcionamiento es el tipo societario más complejo que regula la ley. Luego, la separación entre capital y gestión está referida a la profesionalidad de los administradores. En la sociedad anónima, que vamos a ver que si bien en la práctica no se la utiliza de esa manera, es el tipo societario que la ley ha previsto para emprendimientos de gran envergadura, aparece en la sociedad anónima esta separación entre capital y gestión. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros tipos sociales, donde habitualmente los mismos socios
son los que ejercen la administración de la sociedad. En la sociedad por acciones, sobre todo en la sociedad de gran envergadura, y principalmente en aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, hay una separación entre el capital, o sea, quién reviste la condición de accionista, y la gestión, o sea, quienes desarrollan las funciones de administración, quienes integran el directorio, que normalmente son profesionales, no siempre accionistas. Luego, otra particularidad, que es la fungibilidad de la condición de socio, que es consecuencia de la libre transmisibilidad de las acciones. Las acciones están destinadas a circular, es de la esencia de las acciones su circulación. Por eso hablamos de la fungibilidad de la condición de socio. Estamos ante sociedades de capital y no sociedades de personas. Y esto se refleja en varios institutos de parte general, principalmente en materia de resolución parcial, donde ustedes vieron que la resolución parcial es un instituto que en principio no resulta aplicable de acuerdo a lo que la ley establece respecto de las sociedades por acciones. Paro acá para preguntas. Bien, seguimos. A ver si me pasé. No. Bien, la sociedad anónima, como les decía, es un tipo que está regulado en la ley para emprendimientos de gran envergadura. Sin embargo, hay diferentes, no quiero hablar de clases, por eso yo pongo diferentes modelos de sociedad anónima, porque sobre todo en nuestro país, donde tenemos un mercado de capitales casi inexistente, nuestro mercado de capitales es muy reducido y las crisis económicas y el excesivo intervencionismo estatal ha llevado a tener un mercado de capitales realmente que prácticamente no tiene importancia en nuestro país. O sea que la mayoría de las sociedades anónimas que giran en nuestro país son las que llamamos sociedades anónimas cerradas o de familia, donde el capital no está destinado a ser negociado en un mercado abierto, y entonces se utiliza la sociedad anónima para cualquier clase de emprendimiento. Para emprendimientos incluso de pequeña y mediana envergadura, algo que en la práctica vamos a ver después que es fuente de conflictos entre los socios. Cuando se utiliza el tipo de una sociedad anónima para emprendimientos cuya magnitud admitirían tipos de menor importancia o de menor envergadura como la SRL. Pero la misma ley incluso permite distinguir distintos modelos de sociedad anónima, porque la misma ley regula diferencias entre sociedades que tienen fiscalización estatal permanente, aquellas que están incluidas dentro del artículo 299 de la ley, y las sociedades con fiscalización estatal limitada. Entonces, ¿cuáles son las sociedades con fiscalización estatal permanente? Aquellas que por el monto de capital o porque explotan servicios públicos o porque tienen participación del Estado o porque captan ahorro público. Son sociedades en las cuales el Estado, a través de la autoridad de aplicación, no solo controla la legalidad de los instrumentos sometidos a inscripción, sino que además ejerce una fiscalización de funcionamiento. Por eso se habla en estas sociedades de fiscalización estatal permanente. La mayoría de las sociedades en nuestro medio son sociedades con fiscalización estatal limitada, o sea, donde lo único que se controla es la legalidad de los instrumentos sujetos a inscripción, o sea, el ejercicio del control de legalidad por parte de la autoridad que tiene a su cargo el registro público. Pero la distinción aparece en la ley y hay un tratamiento diferencial en cuanto a la normativa para las sociedades del 299 y para el resto.
Luego hay otra distinción que ya mencionamos, aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, o sea, acciones que están destinadas a su cotización en bolsas y mercados de valores, que son las que llamamos sociedades abiertas, y las sociedades que no hacen oferta pública de sus acciones, las sociedades cerradas o sociedades de familia, que son la gran mayoría de sociedades anónimas que giran en nuestro país. Como les decía, las sociedades abiertas son pocas porque nuestro mercado de capitales es muy pequeño. Entonces, fíjense cómo la misma ley va marcando en la normativa diferencias en cuanto a un mismo tipo, pero distintos modelos según hagan o no oferta pública de las acciones y según tengan o no fiscalización permanente, o sea, fiscalización de funcionamiento por parte del Estado. Bueno, esto ya lo mencionamos, la fiscalización estatal limitada se restringe al control de legalidad de los instrumentos sometidos a registración y la fiscalización permanente, fiscalización de funcionamiento. ¿Dónde se refleja la fiscalización de funcionamiento? A través de lo que se llama pre- y post-asambleas. En estas sociedades, con anterioridad a la celebración de una asamblea, la sociedad debe comunicar a la autoridad de aplicación la fecha de convocatoria para que se puedan enviar inspectores. Y también tienen que comunicar el post-asamblea y acompañar los estados contables. Igualmente, la fiscalización estatal permanente, aún de funcionamiento, es un control de legalidad, no un control de mérito o de oportunidad, sino que simplemente se controla la legalidad de los actos que la sociedad desarrolla. Bien, luego tenemos la situación de la... Bueno, una cosa que omití, fíjense que cuáles son en el 299 las sociedades comprendidas, las que hacen oferta pública, las que tienen un monto de capital superior a los 50 millones de pesos, las que tienen participación del Estado, las que captan ahorro público, las que prestan servicios públicos, aquellas que son controlantes o controladas de cualquiera de estos otros supuestos, y con la última reforma, las sociedades anónimas unipersonales también están sujetas a fiscalización estatal permanente. Luego tenemos las sociedades reglamentadas por el objeto, a las cuales hicimos referencia al analizar el artículo 20, o sea, las sociedades nulas por haber adoptado un tipo prohibido en función de la actividad a desarrollar, por ejemplo, bancos o entidades aseguradoras. ¿Por qué se las llama reglamentadas por el objeto? Porque tienen una regulación especial en función de la actividad que desarrollan. Y acá están sometidas a una autorización para funcionar que tiene que prestarle la autoridad de aplicación de la actividad a desarrollar. Por ejemplo, si es un banco, va a estar autorizada a funcionar por el Banco Central, que además va a ejercer una fiscalización que no es simplemente de legalidad, sino también de mérito o de oportunidad. Paro para preguntas. Ok. Bien. En materia de sociedades abiertas, las abiertas que hacen oferta pública de las acciones, vamos a ver que están fiscalizadas además por la Comisión Nacional de Valores. O sea, la autoridad de aplicación de estas sociedades que hacen oferta pública es la Comisión Nacional de Valores. Tienen una regulación especial en la ley de sociedades que después vamos a analizar. Recuerdan ustedes que una de las causales de disolución es el retiro de la autorización para la oferta pública. O sea, cuando una sociedad autorizada a hacer oferta pública se la sanciona o se le retira la autorización para hacer oferta pública, estamos ante una causal de disolución. Bien. La fiscalización que realiza la Comisión Nacional de Valores es exclusiva, desplaza a la autoridad registral de cada jurisdicción. O sea que si estamos ante una sociedad de oferta pública, la fiscalización es ejercida por la comisión y no ya por el registro público de la jurisdicción. Y las cerradas, como les decía antes,
son la mayoría en nuestro país, sin mercado para la negociación de las acciones. Es distinta la situación de una sociedad que puede, abierta, que puede ofrecer sus acciones a la negociación en bolsas o mercados de valores. Y en la sociedad cerrada aparece una relación personal entre los accionistas que no se da en una sociedad abierta o en una sociedad con capital atomizado de gran envergadura. Bien, seguimos. Bien. El programa, van a ver que les pide sistemas de control de constitución. No hay que confundir lo que llamamos sistemas de control de constitución con las formas de constitución de la sociedad anónima. Son dos cosas diferentes. Los sistemas de control de constitución tienen que ver con la intervención del Estado en el trámite de constitución de las sociedades por acciones. Y estos sistemas han ido variando a través de la historia. El primer sistema, antiguo, que es el sistema de la concesión o privilegio, era un sistema que se utilizó en las compañías coloniales, o sea, en las expediciones de Indias, donde la sociedad se creaba a través de un decreto del soberano, o sea, era un privilegio concedido por el Estado, era una institución de derecho público, la sociedad anónima, donde el Estado les daba participación a los inversores que aportaban fondos para las expediciones. Entonces, en esta etapa, en la antigüedad, la sociedad anónima era constituida por un decreto o concesión por parte del Estado, donde se les daba participación a los inversores. Con el sistema de la autorización que surge del Código Napoleón, si bien la sociedad ya no nace por un decreto del soberano, sino que nace de un acuerdo de voluntades, o sea, de un contrato, el Estado le confiere autorización para funcionar. O sea, la sociedad anónima necesitaba autorización para funcionar del Estado. Fue el sistema que rigió durante la vigencia de nuestro Código de Comercio hasta el año 1972, cuando se sanciona la Ley 19.550, entonces Ley de Sociedades Comerciales. Durante la vigencia del Código de Comercio, las sociedades anónimas necesitaban autorización del Estado para funcionar. Este sistema de la autorización pierde vigencia con la entrada en vigencia de la Ley 19.550, de la Ley de Sociedades, que adopta lo que se llama el sistema normativo o reglamentario, donde ya no es necesaria la autorización para funcionar, sino que la sociedad nace de un contrato y el Estado no otorga autorización para funcionar, sino que ejerce el control de legalidad. O sea, el control de legalidad que analizamos cuando estudiamos la primera parte, el control de legalidad a cargo del registro público. O sea, el registro público verifica el cumplimiento de los requisitos legales del instrumento que se sujeta a inscripción. Recuerdan allí las distintas posturas en cuanto al alcance del control de legalidad. Parte de la doctrina entiende que el control es restringido y meramente formal. Otra parte de la doctrina entiende que el control es un control sustancial que llega al extremo de permitirle al registrador negar la inscripción cuando considera que por la amplitud del objeto el capital social adoptado puede resultar insuficiente. ¿Preguntas? ¿Me escuchan bien? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál era la diferencia que nombró del control de constitución y la forma de constitución? A ver, son dos cosas distintas. Los sistemas de control de constitución, que los analizamos a través de la historia, y son estos tres, el que nos rige hoy es el normativo reglamentario, tienen que ver con la intervención del Estado en la constitución de la sociedad. En cambio, las formas de constitución, que vamos a ver más adelante,
tiene que ver con las maneras o los procedimientos con los cuales la sociedad se constituye. Esto se refiere exclusivamente al control que el Estado realiza de la constitución de la sociedad. ¿Bien? Forma de constitución de las sociedades es lo que vamos a ver ahora. Gracias. La denominación. Bueno, esto ocurre en todos los tipos. Toda sociedad debe tener un nombre. En el caso de la sociedad por acciones, como la responsabilidad de los socios es limitada al aporte, no tiene razón social, tiene denominación. La denominación puede ser un nombre de fantasía o el nombre de una persona humana, incluso aun cuando esta persona no sea socio. En caso de utilizar el nombre de una persona humana que no sea socio, habrá que pedirle autorización. Como en todos los tipos, la denominación debe incluir la calificación tipológica, o sea, las palabras que indican el tipo adoptado. En este caso, sociedad anónima, abreviatura o la sigla SA para seguridad de los terceros. O sea, los terceros saben, al ver la denominación, cuál es el tipo societario con el cual están contratando y por lo tanto el régimen aplicable, tanto en materia de organización como en materia de responsabilidad. Cuando la denominación no se utiliza de acuerdo a estos parámetros, los representantes responden en forma solidaria con la sociedad por los actos que celebre en infracción. O sea, cuando no utilice la denominación de acuerdo a la manera que la ley indica y que aquí detallamos. En todos los tipos van a ver que ocurre lo mismo. En todos los tipos, ya sea razón social o denominación, va acompañada de la calificación tipológica y si no se cumplen las reglas en materia de nombre, por los actos celebrados en infracción responden los administradores, junto con la sociedad. Bien, vamos a lo que planteábamos antes. Formas de constitución, o sea, de qué manera se constituye la sociedad anónima. Hay dos formas de constitución reguladas por la ley. La constitución por suscripción pública, de la cual vamos a hacer simplemente una referencia, porque en la práctica no se utiliza, y la constitución por acto único. En la constitución por suscripción pública, que como les decía, en la práctica no es utilizada, la sociedad se constituye a través de la captación de ahorro público. ¿Qué ocurre en la suscripción pública? Se va a promover la constitución de una sociedad de la cual no sabemos todavía quiénes van a ser los integrantes. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Participan en este procedimiento varias figuras. La primera, la de los promotores. Los promotores son empresarios que tienen por actividad llevar adelante la promoción de la constitución de una sociedad por acciones. Estos promotores pueden ser suscriptores del contrato de sociedad o no, o simplemente dedicarse nada más que a promover la constitución de la sociedad. Los suscriptores son aquellos que firman el contrato de suscripción y suscriben aportes de capital y adelantan fondos para la constitución de la futura sociedad. Estos suscriptores que firman un contrato de suscripción se van a convertir en fundadores si el proyecto tiene éxito y la sociedad se constituye. Y finalmente tenemos otra figura que es la de un banco designado por los promotores que actúa como intermediario entre los promotores y los suscriptores. El banco prepara toda la documentación, los contratos de suscripción y recibe los anticipos por parte de los suscriptores. Entonces tenemos tres figuras. Promotores, que son los que llevan adelante el procedimiento de suscripción pública. Suscriptores, que son los que aportan los fondos y este adelanto de fondos lo hacen con la finalidad de tener participación en la futura sociedad a constituirse, y un banco que intermedia entre los promotores y los suscriptores, representa a los suscriptores
frente a los promotores y elabora toda la documentación necesaria y recibe los anticipos de integración. ¿Cómo hacen los promotores para captar suscriptores? Los promotores redactan un programa. Este programa, que se puede hacer por instrumento público o por instrumento privado y que está sometido a la autoridad de Contralor, se inscribe en el registro público. Así se publicita mediante su inscripción en el registro público. ¿Y qué contiene? Contiene un resumen de lo que va a ser el futuro estatuto de la sociedad a constituir. En el programa hay que incluir los datos de los promotores, las bases del estatuto, el monto de capital y las clases de acciones que se van a emitir. Debe figurar también el banco que va a recibir las suscripciones y también lo que los promotores van a cobrar por su actividad, o sea, cuáles son los beneficios que los promotores van a recibir por la actividad desarrollada. Cuanto más tentador sea el programa, mayor la posibilidad de interesar inversores para que suscriban partes de capital de la futura sociedad. Bien, hay una serie de plazos en el procedimiento. Desde la inscripción del programa, los promotores tienen 3 meses para captar suscriptores. Una vez que vencen los 3 meses para captar suscriptores, empieza a correr otro plazo de 2 meses, dentro de los cuales debe celebrarse la asamblea constitutiva, en la cual se va a decidir si la sociedad se constituye o no. En los primeros 3 meses, contados a partir de la inscripción, entonces los promotores deben salir a buscar suscriptores. ¿Qué puede pasar? Que se suscriba la totalidad del capital que está previsto en el programa. Si hemos obtenido suscriptores suficientes como para cubrir la totalidad del capital previsto en el programa fundacional, el proceso continúa adelante. Si no alcanzan las suscripciones, o sea, no llegamos al capital que tenemos previsto para la futura sociedad, el proceso fracasa. Entonces, ante la suscripción insuficiente, fracasa el proceso, se resuelven los contratos de suscripción y se devuelve el dinero a los suscriptores sin ningún tipo de descuento. Acá los que pierden son los promotores. Entonces, en la suscripción total sigue el proceso adelante, en la suscripción insuficiente termina el proceso, pierden los promotores porque tienen que devolver el dinero sin ningún tipo de descuento a los suscriptores. Y hay una tercera alternativa que prevé la ley, que es difícil de imaginar teniendo en cuenta que hay un banco que recibe las suscripciones. O sea, no puede haber suscripciones en exceso, en la medida que el banco debe controlar cuál es el monto de capital y una vez que llegó al monto del capital previsto, no recibir más suscripciones. Por eso es difícil de imaginar en la práctica la hipótesis de suscripción en exceso, sin embargo la ley la regula. En el caso de suscripción en exceso tenemos 2 opciones: o aumentamos la cifra de capital o el capital se reduce a prorrata entre todos los suscriptores para que todos puedan participar. ¿Preguntas? Ok, supongamos que hemos logrado la suscripción total, seguimos adelante con el procedimiento. Vencidos los 3 meses, tenemos 2 meses para que se celebre la asamblea constitutiva, donde se va a decidir si la sociedad se constituye o no. ¿Quiénes van a la asamblea constitutiva? El representante del banco, un representante de la autoridad de Contralor que preside la asamblea, los suscriptores, o sea, los que firmaron contrato de suscripción y pusieron plata para este procedimiento, y los promotores, que son los que lo llevan adelante. El quórum para la asamblea constitutiva es la mitad más 1 de las acciones suscriptas y la mayoría para decidir si la sociedad se constituye o no son los suscriptores presentes que al menos representen la tercera parte del capital suscripto. Si no tenemos la tercera parte del capital suscripto que esté a favor de la constitución de la sociedad, el proceso fracasa. ¿Qué se trata en la asamblea constitutiva? La gestión desarrollada por los promotores, la redacción del estatuto de la sociedad,
La evaluación de los aportes en especie, recuerdan que en las sociedades por acciones la evaluación de los aportes en especie se hace con intervención estatal. La designación de administradores y miembros del órgano de fiscalización y el plazo de integración de los aportes dinerarios. Recuerdan ustedes que en la sociedad por acciones, cuando los aportes son en dinero, el 25% se integra al momento de la constitución y hay un plazo máximo de 2 años para la integración del saldo. Bueno, con ese tope de 2 años hay que fijar acá cuál va a ser el plazo de integración de los aportes. Bien, si se resuelve la constitución de la sociedad, el banco le entrega los aportes y la documentación al directorio y la documentación que se refiere a actos no aprobados por la Asamblea Constitutiva son entregadas a los promotores. Los promotores, ¿qué cobran? La ley establece que los beneficios de los promotores, o sea, la retribución a percibir por la actividad de promoción de la sociedad, tiene una regla general que es que no deben los beneficios menoscabar el capital social. Segundo, deben estar previstos no solo en el programa, ya habíamos visto que en el programa fundacional debe adelantarse cuáles van a ser los beneficios de los promotores, sino también en el instrumento constitutivo. Y la ley le pone un techo. Los beneficios de los promotores no pueden superar el 10% de las ganancias durante un número máximo de los 10 primeros ejercicios en los cuales se distribuyan ganancias. Entonces, en aquellos 10 primeros ejercicios en los que se distribuyan ganancias, el techo para que cobren los promotores sus beneficios no puede exceder del 10% de las ganancias. Bien, una vez celebrada la Asamblea Constitutiva, la sociedad está constituida e ingresa en el íter de los artículos 183 y 184, o sea, en el régimen de la sociedad en formación. Bien, en definitiva, la constitución por suscripción pública es un procedimiento que en la práctica no se utiliza, que como les decía está destinado a la constitución a través de la captación de ahorro público, que parte de un programa elaborado por promotores para la captación de inversores o suscriptores que luego se convertirán en fundadores o socios en la medida que el proyecto sea exitoso y la Asamblea Constitutiva decida, en definitiva, la constitución de la sociedad. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ok. Vamos a la constitución por acto único. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha Perfecto. bien. Bueno, la constitución por acto único es la forma más utilizada para la constitución de sociedades anónimas. La diferencia con respecto a la forma anterior que hemos visto, por suscripción pública, es que en la constitución por acto único ya sabemos de antemano quiénes van a ser los socios. O sea, los fundadores son los que van a celebrar el instrumento constitutivo. El instrumento de constitución, la ley establece que su forma es la de instrumento público. Toda esta discusión acerca de qué tipo de instrumento público ya la analizamos en la parte general, en fundamentos. Recuerdan que el artículo 165 de la ley establece que la sociedad anónima para su constitución debe realizarse por instrumento público, sin decir qué clase de instrumento, lo que trajo tanto en doctrina como en jurisprudencia discusiones acerca de si era escritura pública o podía ser otro tipo de instrumento público. En el caso Pueyrredón 419, la Cámara Comercial de la Capital terminó resolviendo que cuando el 165 habla de instrumento público se refiere a escritura pública. Y esto es algo que hoy no se discute. La sociedad anónima se constituye por escritura pública, o sea, ante escribano público.
La discusión se planteó con relación a las reformas, porque el artículo 165 habla exclusivamente de la Constitución, pero de las reformas no dice absolutamente nada. Entonces se plantea la discusión respecto de si la reforma debe hacerse por instrumento público o debe hacerse o puede hacerse por instrumento privado. Quienes sostenían en aquel momento la necesidad de escritura pública para la modificación del contrato se basaban en el principio de accesoriedad del viejo 1184, inciso 10 del Código de Vélez, que establecía que si el contrato principal había sido hecho por escritura pública, el accesorio debía revestir la misma forma. Este era el criterio, sobre todo, de los escribanos. Hasta que en los casos Cometarsa y Servia Cero, que yo los subí al campus cuando vimos forma en la parte general, la Cámara en lo comercial de la capital resolvió que bastaba el instrumento privado para la modificación del Estatuto de Sociedad Anónima. ¿Con qué fundamentos? En primer lugar, el artículo 165 de la Ley de Sociedades habla exclusivamente de Constitución. Nada dice de la reforma. Por lo tanto, antes de aplicar la normativa del Código Civil, correspondía aplicar la normativa específica mercantil, que era el artículo 4 de la Ley 19.550, que sin distinción de tipos hablaba tanto de constitución como de modificación, dando la opción de instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas. Entonces, atento que el 165 solo habla de constitución, entendieron que la reforma podía hacerse por instrumento privado. Pero el segundo argumento que utiliza la Cámara es más interesante. Cuando se modifica el contrato de sociedad, en este caso el estatuto de una sociedad anónima, se hace por resolución de la Asamblea Extraordinaria. Basta la resolución de la Asamblea Extraordinaria para que el estatuto quede modificado. Y la ley no exige la presencia de un escribano en la Asamblea, con lo cual simplemente la decisión de los socios, que luego se vuelca en el libro de actas respectivo, es suficiente para producir la modificación del estatuto. El hecho de que con posterioridad a la celebración de la asamblea y a haberse volcado el acta en el libro de asambleas, el presidente luego haga protocolizar por parte de un escribano el acta de asamblea, no implica que la modificación se haga por instrumento público. O sea, la modificación se puede hacer por instrumento privado porque no es necesaria la presencia del escribano en el acto asambleario. Bien. Entonces ya sabemos que la sociedad se constituye por escritura pública y el estatuto puede ser modificado por instrumento público o por instrumento privado. ¿Preguntas sobre esto? Profe, una consulta, y tiene que ser inscripto, ¿no? Como obviamente. vimos en la primera parte, claro. Sí. Tanto la Constitución, para que esté regularmente constituida, como las modificaciones, artículo 12. La modificación tiene que inscribirse también en el registro público y no es oponible a terceros hasta que no esté inscripta. ¿Bien? Ok, el instrumento de constitución, ¿qué debe contener? Bueno, el instrumento de constitución de la sociedad anónima, que como dijimos es una escritura pública, tiene dos partes claramente diferenciables, que son lo que se llaman acta constitutiva y estatuto. En el acta constitutiva vamos a tener cláusulas que son contingentes. ¿Por qué contingentes? Porque pueden variar, e incluso cláusulas transitorias. Por ejemplo, en la escritura, en el acta constitutiva, ¿ustedes qué van a volcar? Van a volcar los datos de los socios, o sea, los que comparecen a celebrar el contrato, la manifestación de voluntad de constituir la sociedad anónima, y luego lo que
se va a fijar en el acta constitutiva, por ejemplo, es la sede social, para no incluirla dentro del estatuto y tener que modificar el estatuto para hacer el cambio de sede, como establece el artículo 11. Luego, la primera suscripción de capital. O sea, qué capital suscriben los fundadores y cuál es la participación de cada uno de los fundadores. ¿Por qué esta es una cláusula contingente? Porque luego el capital puede ser aumentado, puede ser reducido, e incluso una vez que las acciones son emitidas, los fundadores pueden dejar de ser accionistas en virtud de la negociación de sus acciones. Entonces, por eso hablamos de cláusulas contingentes. Lo mismo que la designación del primer directorio y el primer órgano de fiscalización, que también figuran en el acta constitutiva, porque los integrantes de los órganos luego pueden ser reemplazados. Y luego cláusulas transitorias. Por ejemplo, una cláusula transitoria posible es la de los actos que son autorizados para ser realizados durante el íter constitutivo en los términos del artículo 183. Luego tenemos lo que se vuelca en el estatuto, que es aquello que para su modificación requiere una reforma de estatuto. O sea, todos los requisitos del artículo 11, o sea, los elementos esenciales, tanto los tipificantes como los no tipificantes. Los elementos tipificantes, los no tipificantes, perdón, recuerdan que son el nombre, el domicilio, el objeto, el capital, el plazo. Luego tenemos como rasgo tipificante el régimen de organización. Luego tenemos el régimen de distribución de utilidades y soportación de las pérdidas. O sea, todos los requisitos previstos en el artículo 11. El artículo 166 a los requisitos del artículo 11 les agrega, con relación al capital, una serie de detalles. Vamos a ver que a medida que estudiemos sociedades anónimas, toda la regulación de la sociedad anónima gira en torno al capital social. ¿Por qué? Porque el capital social es un elemento fundamental en la sociedad anónima, desde el momento que la limitación de responsabilidad de los accionistas lleva a que los acreedores únicamente van a cobrar sus créditos del patrimonio de la sociedad. Y si la sociedad no puede pagar, si la sociedad se insolventa, no hay acción en principio contra los accionistas que tienen responsabilidad limitada. O sea, los accionistas no responden por las deudas de la sociedad. La única posibilidad de que un accionista pudiera responder por insuficiencia patrimonial de la sociedad es si se diera alguna situación de infracapitalización con las características que vimos al analizar la parte general. O sea, una acción por daños y perjuicios en la medida que se den los presupuestos de la responsabilidad civil. Bien, con relación al capital, ¿qué es lo que nos pide la ley incluir en el instrumento de constitución? La naturaleza, clases y modalidades de emisión de las acciones, que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Segundo, el régimen de aumento en su caso. ¿Por qué les pongo en su caso? Porque el contrato puede prever el régimen de aumento de capital o podría no preverlo. Y según lo prevea o no, el régimen legal aplicable va a ser diferente. O sea, van a ser distintas las reglas legales aplicables según el contrato regule el régimen de aumento de capital o no lo regule. Luego, como les decía, la suscripción del capital, el monto del capital y la forma de integración, si se va a hacer en dinero o en especie. Y la elección de directores y síndicos. Bien, vamos al primer tema. Con relación al capital, el estatuto debe regular el régimen de acciones, indicando naturaleza, clases y modalidades de emisión. Cuando la ley habla de clases de acciones, vamos a ver que la ley no obliga, sino que da la opción a los fundadores
que establezcan en el contrato una o varias clases de acciones. Esto es optativo. Puede el estatuto prever, si los socios quieren, distintas clases de acciones. Cada clase de las acciones que se prevean en el estatuto da derechos diferentes entre las distintas clases. Los mismos dentro de cada clase, pero diferentes entre las distintas clases. Cualquier disposición en contrario a estas reglas es nula. E incluso, es más, las clases de acciones también podrían no estar previstas en el estatuto originario, sino introducirse a través de una modificación. ¿Cuáles son las clases de acciones que la ley permite pactar en el estatuto? Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. Y a su vez, las acciones ordinarias pueden ser de voto simple, o sea, las que confieren un voto por acción, o de voto plural, de 2 a 5 votos por acción, que son las que llamamos acciones privilegiadas. Entonces, dentro de las ordinarias tenemos las de voto simple o las privilegiadas que confieren de 2 a 5 votos. Acá en las privilegiadas tenemos un privilegio de carácter político. Cada acción da de 2 a 5 votos. En las acciones preferidas, la preferencia es de carácter patrimonial. Fíjense, en las acciones preferidas, la preferencia puede ser sobre el cobro de dividendos o sobre el cobro de la cuota de liquidación. Cuando se pacta una preferencia sobre el cobro del dividendo, puede ser un porcentaje preferente de las ganancias, un dividendo preferente, que puede ser un dividendo fijo. Ojo cuando hablamos de dividendo fijo, porque por más que se establezca un dividendo fijo, obviamente hay que respetar el artículo 68, ¿no? Para que pueda haber dividendo, tiene que haber ganancias líquidas realizadas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo a la ley y aprobadas por el órgano de gobierno. Entonces, podría pactarse para los titulares de acciones preferidas un porcentaje mayor de las ganancias que a las otras clases, o un dividendo preferente acumulativo o no, o sea, puede acumularse de un ejercicio a otro o no. Y el dividendo puede ser preferente al dividendo ordinario con o sin un límite. Podría establecerse un techo o no. Entonces, normalmente el dividendo preferido es un porcentaje mayor de las ganancias para los titulares de estas clases de acciones. O sea, el titular de acción preferida cobra un porcentaje de dividendos mayor al titular de acciones ordinarias. También la preferencia puede ser sobre la cuota de liquidación, o sea, que cobren el reembolso de capital de la liquidación antes las preferidas que las ordinarias, o cuota de liquidación sobre el remanente, o sea, sobre lo que queda después de reembolsado el capital en la liquidación, como el remanente es ganancia, podrían cobrar un porcentaje mayor de esa ganancia remanente los titulares de acciones preferidas. La preferencia podría durar toda la vida de la sociedad o simplemente algunos ejercicios. Esto es de libre pacto por parte de los accionistas. A su vez, la acción preferida también puede pactarse que sea convertible en acciones ordinarias después de un determinado lapso de tiempo. El estatuto o las condiciones de emisión deberían establecer las condiciones de esta conversión. A su vez, estas acciones preferidas, que pueden durar un determinado lapso de tiempo, se pueden emitir con una cláusula de rescate. O sea que luego de determinado tiempo la sociedad pueda rescatar estas acciones con preferencia patrimonial. Estas acciones preferidas pueden tener voto o no tenerlo según lo que establezca el contrato. Si el contrato les confiere voto, el voto nunca va a ser más de un voto por acción. ¿Bien?
Entonces, resumiendo, volvemos a la diapositiva anterior. ¿Qué clases de acciones puede prever el estatuto? Pueden ser ordinarias de voto simple, un voto, o las privilegiadas con voto plural, o preferidas que confieren una preferencia de carácter patrimonial. Las acciones preferidas que permiten el cobro de un porcentaje mayor de dividendos por parte de sus titulares, como les decía, pueden durar todo el plazo de duración de la sociedad o un lapso de tiempo, una cantidad de ejercicios determinadas en las condiciones de emisión, e incluso podrían ser previstas para un determinado lapso de tiempo con la posibilidad de la sociedad de rescatarlas. Y esto tiene que ver con la finalidad de la emisión de cada una de estas acciones. Cuando uno emite acciones preferidas, lo que busca es captar inversores, tentarlos con un dividendo preferente. O sea, tentarlos a suscribir esas acciones porque esos accionistas van a cobrar un dividendo mayor que los titulares de acciones ordinarias. Y al emitir estas acciones preferidas, cuando la sociedad emite acciones de voto plural o acciones privilegiadas, lo que están buscando es que un determinado grupo de accionistas, que a lo mejor no tiene la mayoría de capital, con el privilegio en el voto, sí pueda formar la voluntad social. Entonces, como los privilegios son incompatibles entre sí, el privilegio en el voto es incompatible con el privilegio de carácter patrimonial y cualquier disposición en contrario es nula, las acciones preferidas solamente van a tener un voto. O podrían, si el contrato así lo establece, no tener voto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la preferida? Lograr un autofinanciamiento por parte de la sociedad, colocando esta clase de acciones, captando inversores, tentándolos con un dividendo preferente o con un dividendo mayor al que cobran las acciones ordinarias, y que luego de un determinado tiempo, cuando la sociedad salió de su problema financiero temporario, puedan rescatarse estas acciones y cancelarse. Y las acciones privilegiadas tienen por finalidad que un grupo de accionistas que a lo mejor no prevalece en la tenencia de capital, por la potenciación del voto, sí prevalezca en la toma de decisiones y pueda tener el control de la sociedad, o sea, el manejo, en definitiva, de la administración a través de la designación de los directores. Preguntas. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo se adquieren las acciones preferidas, las que tienen más voto, digamos? ¿Se requiere un aporte mayor al capital social o es por estatuto? No. A ver, esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se puede adquirir la condición de socio? Recuerdan que la condición de socio se puede adquirir por título originario o por título derivado. Cuando la condición de socio se adquiere por título originario es por suscripción de capital en el acto constitutivo o por suscripción de participaciones ante un aumento de capital. Esos son los casos en los cuales una persona se convierte en socio por título originario, o sea, mediante suscripción de capital, ya sea del capital original a la Constitución o de un aumento de capital luego cuando la sociedad decide ese aumento. Luego también la adquisición de la condición de socio puede ser por título derivado, ya sea por compra de acciones o por transmisión de acciones por causa de muerte. Esas son las dos maneras de adquirir la condición de socio. Cuando se suscriben acciones, o sea, se adquieren a título originario, se realiza una suscripción de capital. Las acciones van a ser todas de igual valor nominal. O sea, cuando la sociedad se constituye, todas las acciones tienen el mismo valor. Entonces, los suscriptores suscriben
las acciones al mismo valor, al momento de la constitución. Cuando se realiza un aumento de capital, y en el aumento de capital allí la sociedad decide si va a emitir acciones de una sola clase o de varias, e incluso si va a emitir acciones preferidas, lo hace pensando en la necesidad de autofinanciamiento. Cuando la sociedad emite acciones de clase, al emitir las acciones, estas acciones van a seguir teniendo siempre el mismo valor nominal. Pero luego vamos a ver que la sociedad podría, en el caso de aumento, emitir esas acciones a valor nominal, o sea, a valor de contrato, o podría emitirlas con lo que se llama prima de emisión, o sea, con un valor de emisión superior al valor nominal. ¿Por qué existe la posibilidad de emitir las acciones con sobreprecio o por encima del valor nominal? Porque en un aumento de capital lo que se busca es que los suscriptores paguen el valor más aproximado a lo que en realidad la acción vale. Entonces podrían realizar una emisión con prima de emisión. Pero aun cuando las acciones sean de diferentes clases, si es un mismo aumento de capital, el valor de emisión de las acciones va a ser el mismo. Lo que ustedes logran con una emisión de acciones preferidas es tentar inversores. Por ejemplo, si nosotros somos un grupo de accionistas originario que necesitamos autofinanciar a la sociedad, podemos decidir un aumento de capital, emisión de nuevas acciones, y en ese aumento de capital, para no perder el control de la sociedad, porque al emitirse más acciones pueden ingresar nuevos accionistas y nosotros perder proporcionalmente tenencia de capital, ¿qué hacemos? Emitimos parte de esa emisión de acciones de clase privilegiada, o sea, con privilegio en el voto. Y suscribimos nosotros esas acciones privilegiadas. Luego emitimos acciones preferidas donde los suscriptores van a cobrar un porcentaje mayor de los dividendos, pero podemos emitirlas sin voto para que no influyan en la toma de decisiones, o al menos con un voto, pero nunca más de un voto, porque al tener privilegio de carácter patrimonial es incompatible con el privilegio en el voto. De esa manera, ¿qué nos garantizamos? Mantener nosotros el control de la sociedad y tentar inversores para que suscriban esas acciones que, como les digo, van a tener siempre el mismo valor nominal. Pero la intención de fijar el dividendo preferente es simplemente tentarlos para que efectivamente vengan a suscribir y suscriban la mayor cantidad de acciones preferidas posibles para que ingrese más dinero para la sociedad. Pero no quiere decir esto que la acción de clase vaya a tener un valor de suscripción mayor. No sé si te respondí la pregunta. Sí, perfecto. Ahí me quedó mucho más claro. Ok. Seguimos. Esto lo vamos a ver más claro a medida que vayamos avanzando, porque vamos a ver todo el tema de posibilidades de fijación de valores de emisión. Entonces, para que quede claro, acciones privilegiadas con privilegio de tipo político, o sea, de voto, incompatible con la preferencia patrimonial, o sea, con un porcentaje preferente de las ganancias para los titulares de estas clases de acciones, que podrán no tener voto, o si el estatuto se lo confiere, nunca más de uno. Y cualquier disposición en contrario es nula. Bien. Algunas reflexiones, esto ya algo les adelanté. Si bien podemos emitir acciones de clase donde algunos accionistas cobren un dividendo mayor que otro, recuerden que siempre hay que respetar el artículo 68. Siempre tiene que haber, al fin del ejercicio, ganancias líquidas y realizadas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo a la ley y aprobado por la Asamblea. Luego, tampoco la creación de las clases de acciones puede caer
en las estipulaciones leoninas del artículo 13. ¿Se acuerdan del artículo 13? Son aquellas estipulaciones que son nulas cuando le garantizan a los socios beneficios aun cuando no haya ganancias. O sea, no podemos pagar ningún tipo de beneficio si el balance no arrojó ganancias líquidas y realizadas. Del mismo modo que tampoco podemos liberar a un socio de contribuir a las pérdidas según la responsabilidad de acuerdo al tipo, ¿no? Entonces, no hay que garantizar resultados al crear acciones de clase, no garantizar resultados en violación al artículo 68, porque de lo contrario caemos en la nulidad de las estipulaciones del artículo 13. O sea, para que podamos distribuir utilidades, tiene que haber ganancias líquidas y realizadas. De lo contrario, no podemos asegurar beneficios. Como les decía, los privilegios políticos son incompatibles con las preferencias patrimoniales. O sea, no puede haber una acción preferida que tenga más de un voto, del mismo modo que tampoco puede haber una acción privilegiada que al mismo tiempo tenga preferencia patrimonial. Las diferencias son de cada clase de acciones y no de cada accionista. Ojo con esto. No son inherentes a la persona del socio, sino a la acción y a la clase a la cual pertenece. De manera que yo podría tener como accionista, tener acciones de una sola clase o al mismo tiempo tener acciones de todas las clases. ¿Bien? Entonces, las diferencias de clase son sobre la acción y no sobre la persona del socio. Como les decía, el fundamento que puede tener la acción preferida puede ser tanto un mejor derecho para accionistas originarios como tentar inversores para nuevos accionistas a través de un aumento de capital. O sea, darles ventajas patrimoniales para que vengan a poner plata en la sociedad, pero al quitarles voto o al no darles voto plural, no van a tener injerencia en la toma de decisiones. Mientras que las acciones privilegiadas, lo que se busca es mantener el control de la sociedad, mantener la gestión a cargo de aquellos accionistas que con sus votos pueden formar la voluntad social. Bien. ¿Alguna pregunta sobre clases de acciones? Si no, pasamos a modalidades de emisión. Con respecto a las acciones que se comercian en la bolsa, ¿serían cuáles? Porque no tiene derecho a voto el que compra acciones por la bolsa, ¿o sí? ¿Cómo no? ¿Tiene derecho a voto? No sabía. No En una sociedad abierta, sí. ¿Cómo no? Está bien. ¿Cómo no va a Entonces poder sería votar? una acción ordinaria la que se comercia en la bolsa. Claro, lo que pasa es que cuando la sociedad es autorizada a hacer oferta pública, ya no podés emitir acciones de voto privilegiado. Está bien. Acciones privilegiadas, o sea, de voto plural. ¿Sí? Está bien. Pero Gracias. sí puede haber, sí los accionistas tienen derecho a voto. Ahora, sobre lo que vos preguntabas, eso está creo en el 2.17, que vamos a ver más adelante, que a partir de que la sociedad es autorizada a hacer oferta pública, ya no puede emitir más acciones preferidas. A ver, tengo la ley a mano, quiero ver, creo que es el 2.17, si no me falla la memoria. Efectivamente, a ver. No, es el 2.16, perdón, le erré por uno. No se pueden emitir acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública. O sea, van a tener acciones de un solo voto. Bien. Buenísimo, gracias. Vamos a las modalidades de emisión. Habíamos dicho en el artículo 166 que el estatuto respecto del capital debe regular las clases de acciones, si se deciden emitir distintas clases, y también las modalidades de emisión. Las modalidades de emisión de las acciones tienen importancia respecto de dos cuestiones. Primero,
¿cómo me legitimo frente a la sociedad como accionista? O sea, ¿cómo ejerzo yo mis derechos como accionista frente a la sociedad? ¿Qué tengo que presentarle a la sociedad para ejercer derechos como accionista? Y en segundo lugar, el régimen de transmisibilidad. O sea que a estas dos cuestiones se refieren las modalidades de emisión. Y las modalidades de emisión, para analizarlas, tenemos que hacer un poquito de historia porque han ido variando desde la sanción de la ley hasta el día de hoy. En la ley 19.550, en el texto original, las acciones podían ser emitidas al portador o nominativas. Las acciones al portador, ¿cuáles eran? Aquellas en las cuales había una lámina que no identificaba al titular. La lámina que contenía los datos de la sociedad y la cantidad de acciones que el título representa, pero no identifica al accionista, con lo cual podían ser negociadas con la simple tradición. O sea, la sola entrega del título ya transmitía la condición de socio. ¿Y cómo me legitimaba frente a la sociedad, por ejemplo, para cobrar dividendos, para concurrir a una asamblea, para ejercer cualquier derecho? Había que presentar el título a la sociedad, lo cual era lógico, porque al no identificar el título al accionista, quien tenía la acción en su poder era quien revestía la condición de socio. Ahora, también las acciones podían ser nominativas. La diferencia con las anteriores es que la nominativa identifica al titular. O sea, la lámina, además de los datos de la sociedad y de las acciones que representa el título, identifican al accionista. El título es emitido a nombre de determinada persona. Pero además de ser emitidas a nombre de determinada persona, ese título debe estar registrado en un libro que lleva la sociedad, que es el libro de registro de acciones, donde la sociedad anota quiénes son los accionistas, ya sea por suscripción de acciones, ya sea por transferencia de acciones. Entonces, en las acciones nominativas tenemos registro que lleva la propia sociedad de quiénes son los accionistas y un título que identifica al accionista. ¿Cómo se transmiten las nominativas en el régimen de la 19.550? Podían ser endosables o no endosables. Las endosables transmisibles por endoso, las no endosables a través de un contrato de cesión. Este era el régimen en la ley 19.550 original. La ley 22.903 del año 83 introduce las acciones escriturales. ¿Qué son las acciones escriturales? Son acciones que no están materializadas en títulos, sino que la sociedad lleva un registro de acciones escriturales donde se abren cuentas a nombre de cada accionista y en esas cuentas se consigna la cantidad de acciones. Profesor, disculpe, y las clases ¿se me de cortó acciones o de a las todos? cuales... Sí. Porque no escuché nada del régimen actual. ¿Lo podría repetir, por favor? A ver, ¿hasta dónde llegamos? Yo llegué hasta el régimen anterior y cuando habló del actual ya se me cortó. O sea, la 22.903. Exacto. A partir de ahí. Sí, por Ok. favor, gracias. ¿Todos escuchan? A mí se me cortó también cuando empezó a hablar de las acciones escriturales. Escriturales. Bien, entonces vuelvo. Si me escuchan todos ahora, arrancamos de vuelta. Entonces, en la 19.550, el texto original de la ley del año 1972, teníamos acciones al portador y nominativas, endosables y no endosables. La ley 22.903, o sea, la de reformas del año 83, introduce las acciones escriturales como una nueva modalidad de emisión. La acción escritural no está materializada en un título. Allí no hay lámina, sino que la condición de accionista surge de un registro que lleva la propia sociedad, que más adelante vamos a ver que la sociedad incluso puede delegar en otra institución
llevar el registro de acciones escriturales, pero en principio la sociedad lleva un libro de acciones escriturales donde se abren cuentas a nombre de cada accionista que reviste la condición de tal y se consigna en cada cuenta la cantidad de acciones y las clases de las acciones de las cuales es titular cada accionista. O sea que la condición de accionista, ¿de dónde surge? Del registro que lleva la sociedad. No hay título, no hay lámina. ¿Cuál es la finalidad de la creación de la acción escritural? Facilitar las transacciones sobre acciones sin tener que estar pasando papeles, o sea, sin tener que realizar tradición de títulos. O sea, simplemente a través de un contrato de cesión, hacer la transmisión de las acciones con el registro en el libro de acciones escriturales. Si bien las acciones escriturales se pueden emitir en cualquier modalidad de sociedad anónima, tanto en la cerrada como en la abierta, la acción escritural tiene mucha mayor utilidad en la sociedad abierta. ¿Por qué? Porque, como les decía, está destinada a facilitar las transacciones. Y en una sociedad abierta, al permitir la ley incluso que el registro de acciones sea llevado por un banco o por una institución especializada como la que se llama caja de valores, la ley permite que el registro de acciones escriturales lo pueda llevar un banco comercial o de inversión o lo que se llama caja de valores, que es una institución especializada vinculada con la Bolsa de Comercio, que entre otras funciones tiene la de llevar registros de acciones escriturales. Entonces, las transacciones hoy se hacen online, entonces no hay necesidad de andar transmitiendo títulos, simplemente en comunicación con el mercado de valores se van comunicando a la caja de valores las transacciones realizadas en la bolsa y la caja de valores realiza las anotaciones en los registros de acciones escriturales. En ese caso, cuando el registro de acciones escriturales no es llevado por la propia sociedad emisora, cuando un accionista quiere ejercer derechos frente a la sociedad, lo que tendrá que hacer es pedirle a la caja de valores o al banco que lleva el registro de acciones escriturales una constancia, un certificado de las acciones de las cuales el accionista es titular para que pueda ejercer derechos como accionista frente a la sociedad. Cuando el registro de acciones escriturales es llevado por la propia sociedad emisora, allí no hay inconveniente. La propia sociedad sabe quiénes son sus accionistas. ¿Preguntas? Ok, entonces tenemos el régimen de la 19.550, la incorporación de las acciones escriturales por la ley 22.903 y este proceso histórico termina con la ley 24.587 de nominatividad obligatoria de las acciones, por la cual solo pueden emitirse acciones nominativas no endosables y acciones escriturales. O sea que en el régimen vigente solo se pueden emitir acciones nominativas no endosables y acciones escriturales. Desaparecieron a partir de la 24.587 las acciones al portador y las acciones nominativas endosables. Bien, entonces tenemos hasta ahora vistas las distintas clases de acciones que puede prever el estatuto y las modalidades de emisión, que repito, hoy son solo nominativas, no endosables y escriturales. Cuidado cuando, después vamos a volver al estudiar acciones sobre estas cuestiones, pero cuidado cuando lean la ley, porque no fue modificada la redacción de la ley 19.550, que sigue hablando de acciones al portador y de nominativas endosables. Lo que ocurre es que cuando estudien acciones, la 19.550 deben completarla con la 24.587 y el decreto reglamentario de la ley de nominatividad,
porque de lo contrario se van a confundir. Recuerden que el análisis debe ser conjunto de la 19.550 y de la 24.587 de nominatividad obligatoria de acciones. Cuando lean en la 19.550 acciones al portador, recuerden que esta situación ha sido modificada por la ley de nominatividad y que solamente hoy puede haber nominativas no endosables y escriturales. Bien. Esto con respecto al instrumento de constitución. O sea que el instrumento de constitución debe contener los requisitos del artículo 11 y los requisitos del artículo 166. Entonces, escritura pública con los requisitos del 11 y del 166. La sociedad anónima, recuerdan, artículo 10, debe publicarse por un día en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción, en nuestro caso, en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, con un extracto del instrumento de constitución con los datos que prevé el artículo 10, y en el caso de sociedades incluidas en el artículo 299, también en un diario de mayor circulación. Entonces, edicto por un día. El control de legalidad. Recuerdan que ya hablamos de este tema al analizar el trámite de constitución en la parte general. Recuerdan que dijimos que la ley 26994 elimina el control de legalidad del artículo 6 de la ley, pero a pesar de ello, las autoridades de registro siguen ejerciéndolo, aun cuando haya sido eliminado del artículo 6. La ley 19.550 en el artículo 167, que regula la inscripción de sociedades anónimas, mantiene el control de legalidad. El 167 no fue reformado en este sentido, de manera que la autoridad a cargo del registro, de acuerdo a la ley de sociedades, sigue ejerciendo el control de legalidad, igual que en los otros tipos. Pero aquí, a diferencia de los otros tipos, está expresamente establecido en el artículo 167. Fíjense que en el 167 van a encontrar ustedes un doble control, porque la ley habla de juez de registro y autoridad de aplicación. Esto tiene que ver con el régimen anterior a la ley 21.687, esto ya lo vimos en la parte general, cuando había jurisdicciones que tenían el registro público a cargo del Poder Judicial. En nuestra provincia este doble control ya no existe, tenemos un único control de legalidad a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, único control de tipo administrativo a cargo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Las resoluciones de la dirección son apelables ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de La Plata. Bien, entonces, con la inscripción de la sociedad en el registro público, la sociedad está regularmente constituida, los efectos propios del tipo adoptado se producen a partir de ese momento, se le asigna a la sociedad un número de matrícula, con la cual, con ese número de matrícula va a estar identificada como persona jurídica, y también se forma un legajo y se le asigna un número de legajo. En ese legajo se van a ir anotando las sucesivas inscripciones que se realicen de esa sociedad en el registro público. ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces. Bien. Yo les decía que la regulación de la sociedad anónima gira su articulado principalmente alrededor del concepto de capital. Vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones en materia de capital, porque incluso he visto bastantes fallas en los exámenes. A ver,
El capital, que es un elemento esencial no tipificante de la sociedad, recuerdan que es una cifra, es una cifra que figura en el contrato. Esa cifra es equivalente al valor de los aportes que los socios prometieron o realizaron en cumplimiento de las suscripciones del acto constitutivo. Esa cifra tiene relación entonces con el patrimonio de la sociedad como atributo de su personalidad jurídica, o sea, como conjunto de bienes y derechos de los cuales la sociedad es titular. ¿Para qué sirve la cifra de capital? Bueno, cumple principalmente una función de garantía. Recuerdan que la cifra de capital representa el patrimonio que debería existir, no el que efectivamente existe. Capital y patrimonio son coincidentes al momento de la constitución. Luego, cuando la sociedad empieza a girar, si la actividad social arroja utilidad, el patrimonio aumentará. Si arroja pérdida, el patrimonio disminuirá, pero la cifra de capital permanece invariable, salvo que haya una reforma de estatuto. ¿Y cómo opera la cifra de capital como garantía de los acreedores? Recuerdan que dijimos, es una cifra de retención por debajo de la cual el patrimonio es indisponible para los socios. Los socios lo único que pueden distribuir son ganancias líquidas y realizadas resultantes de la actividad social. Pero el patrimonio que respalda la cifra capital no es disponible para los socios, porque ese patrimonio está destinado a respaldar esa cifra en garantía de los acreedores sociales. Cuando nosotros vimos la parte general, vimos que para que varíe el capital social debe resolverse una modificación contractual, por eso hablamos de invariabilidad de la cifra de capital, no cambia si no hay una reforma de estatuto. Hablamos de intangibilidad del capital social, la intangibilidad del capital social destinada a proteger su función de garantía tiene que ver con las clases de aportes que se pueden realizar, con el momento de integración de esos aportes y con la forma de evaluación. Bien, a este principio de intangibilidad tan importante para proteger a los acreedores sociales y la función de garantía que cumple el capital social, le agregamos ahora otro principio fundamental, que es el principio de proporcionalidad. Vamos a ver que la normativa en materia de sociedades anónimas, además de ser muy celosa en cuanto a las normas referidas a la intangibilidad del capital social, también lo es con relación al mantenimiento de la proporcionalidad entre los accionistas. La ley es muy celosa en los derechos destinados a que los accionistas puedan mantener el grado de participación dentro del capital social. Bien, cuando hablamos de capital, podemos dar distintos conceptos de capital en cuanto a las sociedades anónimas. Cuando hablamos de capital suscripto, a lo que nos estamos refiriendo es aquel capital establecido en el instrumento de constitución y que han suscrito los fundadores. El capital integrado es aquel capital respecto del cual se han realizado o se han efectivizado la totalidad de los aportes comprometidos. Luego podemos hablar de capital previsto o potencial. ¿Cuál es el capital previsto o potencial? Recuerdan que cuando analizamos el artículo 166, la ley dice que el estatuto deberá prever el régimen, o el instrumento de constitución deberá prever el régimen de aumento en su caso. ¿Por qué? Porque el contrato puede prever el régimen de aumento o puede guardar silencio sobre el régimen de aumento. Según el contrato lo regule o no lo regule, las reglas legales aplicables son diferentes. El capital previsto es aquel respecto del cual el contrato ha regulado su régimen de aumento. O sea, el mismo instrumento de constitución ha establecido
la posibilidad de aumentar el capital social hasta un cierto monto. O sea, cuando esto ha sido previsto originariamente en el instrumento de constitución, hablamos de lo que se llama capital previsto o potencial, aquel que por contrato puede ser aumentado. Y esto lo hemos dispuesto al momento de la Constitución. Luego tenemos el concepto de capital reformado. ¿Cuál es el capital reformado? Aquel capital respecto del cual ya tenemos decisión asamblearia que dispone el aumento de capital. Cuando tenemos la decisión de la asamblea que dispone el aumento de capital, tenemos lo que llamamos capital meramente reformado. Ese capital respecto del cual simplemente tenemos una decisión de aumento, luego ese aumento tendrá que ser ejecutado. O sea, alguien tendrá que suscribir las acciones, las nuevas acciones que se emitan como consecuencia del aumento de capital. Pero el reformado es aquel que todavía no está ejecutado el aumento, sino sobre el cual simplemente hay una decisión que dispone ese aumento. Y luego tenemos un capital mínimo. En la actualidad el capital mínimo para la sociedad anónima es de 100.000 pesos. Periódicamente el Poder Ejecutivo va variando el monto mínimo de capital necesario para constituir una sociedad anónima. Paro para preguntas. Bien. Ojo con estos conceptos: capital suscripto, capital integrado, capital previsto potencial en el contrato, capital meramente reformado, porque son conceptos que vamos a seguir utilizando cuando avancemos sobre el régimen de aumento de capital. Bien. Vamos entonces al aumento de capital. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para estudiar aumento de capital es que el aumento de capital supone el desarrollo de un proceso. El aumento de capital no es un acto único que se agota en sí mismo. El aumento de capital importa desarrollar un proceso que debe respetar una serie de requisitos establecidos en la ley bajo pena de nulidad y que tiene una duración en el tiempo. Vamos a ver que el proceso de aumento de capital tiene una duración bastante extendida en el tiempo por los plazos que la ley establece. Este proceso de aumento de capital podemos dividirlo en etapas. Yo suelo dividirlo en dos etapas: una etapa deliberativa y una etapa ejecutiva. La etapa deliberativa tiene que ver con el análisis de cuál es el órgano competente para decidir el aumento, y la etapa ejecutiva tiene que ver con la ejecución del aumento, o sea, con las distintas formas como se puede ejecutar ese aumento de capital y el régimen de inscripción. Entonces, repito, dos etapas que vamos a analizar de este proceso de aumento de capital. La primera, la deliberativa, sobre el órgano competente para decidir el aumento. La segunda, la ejecutiva, sobre las formas de aumentar el capital, cómo lo podemos ejecutar y cómo se inscribe. Vamos a la primera etapa, o sea, la deliberativa. O sea, ¿cuál es el órgano competente para decidir un aumento de capital? Bueno, la ley distingue entre sociedades abiertas, o sea, sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, y sociedades cerradas. ¿Qué ocurre en la sociedad anónima abierta? En la sociedad anónima abierta, o sea, la que hace oferta pública de sus acciones, el aumento de capital es decidido siempre por asamblea ordinaria. No importa por qué monto se aumente el capital. Cualquiera sea el monto del aumento, la asamblea es siempre ordinaria. Por eso yo les pongo allí sin límite. Cualquiera sea el monto del aumento, la asamblea competente es la ordinaria. ¿Por qué? Porque el aumento de capital en la sociedad abierta, para la ley, no es reforma de estatuto.
Para la ley, el aumento de capital en la abierta no implica reforma de estatuto, por lo tanto, la asamblea competente es siempre la asamblea ordinaria. La evolución del capital, donde se refleja en los estados contables de estas sociedades, que son estados contables que se realizan trimestralmente y que se presentan a la autoridad de aplicación, que es la Comisión Nacional de Valores. La inscripción se hace una vez que el aumento está suscrito. Bien, entonces, repito, en la sociedad anónima abierta, la asamblea competente para decidir el aumento, cualquiera sea su monto, es siempre ordinaria porque no hay reforma de estatuto. El reflejo de la evolución del capital aparece en los estados contables. Ahora, en estas sociedades abiertas, la ley, previendo que la colocación de la emisión de las acciones que son consecuencia del aumento de capital se realiza en un mercado abierto y en un mercado fluctuante permanentemente, porque en definitiva las condiciones del mercado van variando según muchísimos factores, según la economía, según las condiciones, o sea, la economía general del país, según la situación del rubro en el cual la sociedad desarrolla su actividad, según cuestiones políticas. Hay múltiples factores que pueden influir sobre las condiciones del mercado para estar receptivo o no a la inversión en acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes deciden un aumento de capital y van a colocar ese aumento en un mercado abierto, lo que puede ocurrir es que las condiciones de emisión resueltas por la asamblea no sean las ideales para la colocación en el mercado en ese momento. Con lo cual, la ley tiene que darle una agilidad al aumento de capital de la sociedad abierta que si la adaptación a las condiciones del mercado tuviera que hacerse por asamblea, esto no podría ser llevado a cabo. ¿Por qué? Porque la convocatoria a una asamblea y la realización de una asamblea es un trámite de una complejidad tal que demanda una serie de requisitos y una cantidad de tiempo que hacen que no sea a través de la asamblea la forma idónea para adaptar las condiciones del aumento a la situación del mercado. Entonces, ¿la ley qué permite? Que la asamblea establezca el aumento, pero que pueda delegar determinadas cuestiones en el directorio, o sea, en el órgano de administración, para que el directorio pueda adaptar la colocación de las acciones a la situación del mercado en un momento determinado. ¿Y qué puede delegar la asamblea ordinaria en el directorio? En primer lugar, época, forma y condiciones de pago de esa emisión de acciones. O sea, época, en qué momento se lanza la suscripción al mercado, y la forma y condiciones de pago, o sea, en qué condiciones los suscriptores tendrán que pagar la suscripción de acciones que realicen. Luego, también le da la posibilidad al directorio de que la emisión no se haga de una sola vez, sino que pueda hacerla de manera fraccionada, o sea, colocar parte de la emisión en un momento y aguardar a que el mercado esté más receptivo a la suscripción de acciones para luego lanzar otra parte de la emisión. O sea que el directorio puede lanzar al mercado la emisión en partes, o sea, de manera fraccionada, pero con un tope en el tiempo, que no puede superar los 2 años. Y también se puede delegar en el directorio la fijación de lo que se llama prima de emisión. La fijación de la prima de emisión permite determinar el valor de emisión de las acciones, o sea, el valor al cual esas acciones van a ser colocadas en el mercado. Fíjense que acá yo les hablo con relación al valor de emisión de las alternativas. El valor de emisión, o sea,
el valor al cual las acciones van a ser colocadas en el mercado, puede ser a la par, o sea, al valor nominal o al valor establecido en el contrato. ¿Cuál es el valor nominal? El valor nominal es el valor contractual de la acción. Por ejemplo, si ustedes tienen una sociedad anónima de capital mínimo, 100.000 pesos, pueden haber fijado el valor nominal en $1 por acción, con lo cual tienen que haber emitido al momento de la constitución 100.000 acciones de $1 valor nominal. O sea, si dividimos la cifra de capital por la cantidad de acciones emitidas, eso nos va a dar el valor nominal de la acción o valor contractual. Entonces, la acción, ¿cómo puede emitirse? Puede emitirse a la par, o sea, a valor nominal. Se lanza al mercado al valor nominal o contractual. Luego, la emisión puede ser bajo la par, o sea, cuando la acción tiene un valor de emisión inferior al valor nominal. ¿Cuál es el problema de la emisión bajo la par? O sea, por que la acción salga al mercado por un valor inferior al valor nominal, que va a haber un aguamiento de capital. Y en ese caso, esas acciones no cumplen con la función de garantía que tiene la cifra de capital social. Por ejemplo, imaginen una acción de $1 valor nominal que la lanzamos al mercado a un valor de emisión de 80 centavos. Hay un aguamiento de capital de 20 centavos por acción. ¿Por qué? Porque estamos lanzando la acción al mercado a un valor inferior al valor nominal, con lo cual se produce un aguamiento de capital y afectamos la garantía que el capital cumple frente a los acreedores. Por este motivo, la ley establece que la emisión bajo la par es nula. En el único caso en el cual se pueden emitir acciones bajo la par es en aquellas sociedades que cotizan en bolsa, cuando la emisión es autorizada expresamente por la Comisión Nacional de Valores y la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal se cubre con ganancias o con reservas libres, con lo cual no hay un aguamiento de capital. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal se cubre con ganancias o reservas libres. En el ejemplo, si emitimos la acción a 80 centavos, los 20 centavos que faltan se cubren con ganancias o reservas libres. En ese caso, no hay un perjuicio para los acreedores. Entonces, la emisión bajo la par es nula por violar la garantía de la cifra capital, salvo que se trate de sociedades que cotizan en bolsa, cuando la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal se cubre con ganancias o reservas libres. Y finalmente tenemos lo que se llama emisión sobre la par, o sea, por encima del valor nominal, con un sobreprecio por encima del valor contractual de la acción, que es lo que se llama prima de emisión. ¿En qué consiste esta prima? Como decíamos, en un sobreprecio por sobre el valor nominal que está destinado ¿a qué? A que ese sobreprecio represente el valor de las reservas y las inversiones acumuladas por parte de la sociedad. Recuerdan que cuando la sociedad se constituye, su capital es equivalente al patrimonio. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene más bienes que aquellos que los socios han aportado. Ahora, cuando la sociedad empieza a girar y empieza a acumular utilidades a través de la constitución de reservas libres, el patrimonio neto aumenta. Por lo tanto, el valor patrimonial de la acción va a ser superior al valor nominal, como consecuencia de la acumulación de reservas e inversiones, cuando la sociedad va acumulando utilidades. Entonces, la función de la prima de emisión es que el valor de emisión al cual la acción sale al mercado sea un valor lo más aproximado posible al valor real de la acción, de manera que aquel que suscribe la acción en el mercado
pague lo que efectivamente la acción vale. Cuando la emisión se hace a la par, ¿el problema cuál es? Que si el valor real de la acción es superior al valor nominal, quien la suscribe está pagando por esa acción un valor que no es el valor real. Entonces, con el sobreprecio o prima de emisión, lo que se logra es que el valor de emisión de la acción represente lo que en realidad la acción vale. Paro un minuto acá para preguntas. ¿Las acciones privilegiadas siempre se emiten sobre la par? No, a ver, no tiene nada que ver de qué clase de acción estamos hablando con el valor de emisión. Claro, yo pensé que tenía relación el aumento de capital con el valor de la emisión de las acciones. No, eso es lo que vimos antes. O sea que no tiene nada que ver. Cuando me lo preguntaron antes, cuando vimos clase de acciones. No tiene nada que ver. Perfecto. O sea, la preferencia, ¿qué finalidad tiene? Tentar al inversor. El inversor, si quiere, suscribe o no suscribe, en función del valor de emisión al cual él va a invertir y además teniendo la expectativa de que va a cobrar un dividendo mayor. Pero no tiene nada que ver el valor de emisión con la clase de acción que vamos a emitir. Eso va a depender en cada aumento de las condiciones de emisión, ¿no? Porque, a ver, la sociedad podrá emitir acciones de clase según lo necesite y según las circunstancias. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la función de la delegación en el directorio? Permitir que el directorio fije el valor de emisión. Por ejemplo, si el directorio ve que de acuerdo a las condiciones del mercado, si lanzamos una acción cara, el mercado no va a estar receptivo a invertir, entonces, ¿qué hará? Bajará el valor de la prima y por lo tanto lanzará la acción a un valor de emisión menor. Si el directorio ve que el mercado está receptivo, que el mercado va a invertir, que vamos a tener inversores interesados en suscribir las acciones del aumento de capital, el directorio podrá lanzar más cantidad de acciones al mercado y con una prima mayor, porque sabe que aunque la acción esté más cara, los inversores igualmente van a invertir. O sea que el directorio va a poder jugar con la cantidad de acciones que lanza la suscripción dentro de estos 2 años y con la fijación del valor de la prima, que aumentará con un mercado más receptivo o disminuirá con un mercado que no está en condiciones de realizar inversiones. Entonces, de allí la posibilidad de efectuar la delegación en el directorio de estas cuestiones, para que el directorio vaya adaptando la colocación a las condiciones del mercado. ¿Bien? ¿Preguntas? Perfecto. Seguimos un poquito más. ¿Qué pasa en la sociedad cerrada? O sea, aquella que no hace oferta pública, que son la mayoría en nuestro país. En la sociedad cerrada, el aumento de capital va a poder resolverlo la ordinaria o la extraordinaria. ¿De qué va a depender? De que el aumento suponga una modificación del estatuto. Y acá volvemos al 166. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el estatuto prevea el régimen de aumento en su caso? Porque podría preverlo o no. Bien, cuando el contrato ha previsto la posibilidad de aumentar el capital, estamos ante lo que llamamos capital previsto o potencial. O sea, aquel capital que ya de antemano sabemos que puede ser aumentado porque lo ha establecido así el instrumento de constitución. Entonces, cuando el estatuto ha previsto el aumento de capital y ese aumento no supera el quíntuplo, o sea, 5 veces el valor originario del capital, ese aumento no supone reforma. Por lo tanto, al no haber reforma, la asamblea competente es asamblea ordinaria. Entonces, para que el aumento en la cerrada se haga por ordinaria,
no tiene que haber modificación de estatuto. Entonces, el aumento tiene que estar previsto en el instrumento de constitución y no superar el quíntuplo. Ese aumento se puede hacer por asamblea ordinaria. Cuando no hay previsión estatutaria o cuando pese a existir previsión estatutaria hemos superado el quíntuplo, el aumento implica reforma. Por lo tanto, la asamblea competente es la asamblea extraordinaria. ¿Ven? O sea, cuando el estatuto no dice nada o cuando pese a prever el aumento, el quíntuplo ya está agotado, estamos ante una reforma estatutaria que requiere asamblea extraordinaria. La prima de emisión, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad abierta, en la sociedad cerrada, la prima siempre es fijada por asamblea extraordinaria. O sea que aún cuando estemos ante un aumento por asamblea ordinaria dentro del quíntuplo, si ese aumento va a ser con prima, tiene que ser resuelto por asamblea extraordinaria. O sea, la fijación de la prima requiere quórum y mayorías de asamblea extraordinaria. ¿Qué es lo que podemos delegar en el directorio? Solamente época, forma y condiciones de pago, nada más. Como acá no hay un mercado abierto donde colocar el aumento, no hay necesidad de fraccionar la colocación de las acciones, ni hay necesidad de delegar en el directorio la fijación de la prima. O sea que el directorio fije en definitiva el valor de emisión. Lo fija siempre la misma asamblea. ¿Por qué? Porque habitualmente, ¿quiénes suscriben un aumento de capital en una sociedad cerrada? Los mismos socios, los mismos accionistas. Bien, ¿preguntas? Muy bien. Si no hay dudas, una cosa que omití respecto de la abierta. En la abierta, cuando la asamblea ordinaria delega en el directorio la fijación de la prima, lo hace entre un mínimo y un máximo que la asamblea ya preestableció. O sea, el directorio no puede fijar el valor que se le ocurra, sino que puede fijar el valor de la prima entre el mínimo y el máximo que ya ha determinado la asamblea ordinaria. No puede salir de esos topes. ¿Bien? Entonces, en la abierta no hay reforma, por lo tanto, siempre la asamblea es ordinaria. En la cerrada, ¿de qué va a depender de que la asamblea sea ordinaria o extraordinaria? De que el aumento requiera o no de reforma estatutaria. Recuerden que la prima de emisión en la sociedad cerrada siempre es establecida por asamblea extraordinaria. Bien, todo esto que hemos visto de la etapa deliberativa surge de relacionar los artículos 166, 188, 234, 235 y 202 de la Ley de Sociedades. Bueno, cortamos acá. Nos vemos el lunes, que volvemos a los horarios habituales, cada comisión en su horario habitual, y yo mañana les voy a subir el material en extenso de todo este tema de capital en la sociedad anónima y el PowerPoint para que vayan adelantando, y les voy a subir el video de la clase de hoy. Entonces nos vemos el día lunes. Una pregunta. Si pueden. Sí. Yo soy de la comisión 1, no tengo acceso al campus, no sé si esto, su material se carga en el campus para todas las comisiones o es para solamente para la si vos, 4. Si vos estás cursando, vos tenés que tener acceso a todo el material. En el campus tenés que tener acceso a todo. Porque me pasó que sus clases el cuatrimestre pasado no las podía encontrar y el material que usted subía tampoco. Para las clases había que pedirle autorización nada más. Pero sí, está todo en el campus. Sí, había que pedir autorización. No. Ojo, a ver, el que tiene acceso al campus porque forma parte de la cursada promocional puede ver todo el material. Y si no lo podés ver, me llamás y de alguna manera hay algo que no está funcionando. Lo que sí pasa es que como yo cuelgo en mi Google Drive los videos y les paso el link, seguramente necesitan autorización
pero me piden la autorización y yo se las doy para que accedan al video. Pero únicamente lo necesitan respecto del video. Todo lo demás está disponible para cualquier comisión. Bien, bien, porque para el parcial pasado me había pasado eso, que no había podido ver sus clases por cuestión de horarios y no tenía acceso a las clases. Pero bueno, si están en el drive, después... No. A ver, el material en extenso y los PowerPoint y los fallos tenés que tener acceso, sin pedir ningún permiso. Los videos, yo como el campus no soporta el video, yo no puedo colgar el video mismo. Entonces lo único que puedo poner es el link, o sea, la dirección. Ustedes cliquean ahí, les va a pedir autorización, me va a llegar a mí la comunicación, los autorizo e ingresan. Perfecto, muchas gracias. Listo. Consejo. Así como fue larga la primera parte, esta segunda parte es mucho más larga y más difícil. Así que si antes era importante estudiar desde el primer día, ahora es mucho más importante. Yo mañana les estoy subiendo todo este material. Traten de leer, ir leyendo antes de la clase, que nos va a permitir ir con más agilidad. Bueno, nos vemos el lunes. Con respecto al lunes, El segundo Sí. parcial, ¿se sabe? ¿Cómo? ¿Se sabe cuándo es el segundo parcial? Sí, ya tiene que estar establecida la fecha. si no me acuerdo mal, es 9 y 10 de diciembre. Puede ser. Pregúntenle a la Creo. doctora Barrau, que ella viene el cronograma. En principio sería esa fecha. Así que vamos a tener que correr. Gracias. Sí, ¿y Con qué respecto al me quería- lunes, vamos a terminar la etapa Sí. ejecutiva y lo que queda de capital social y algún tema más. Y hasta donde lleguemos. Yo Dale. creo que vamos a poder ver toda la etapa ejecutiva y la jurisprudencia. No creo que podamos llegar más lejos. Si yo Dale. veo que no nos alcanzan las clases de los lunes, agregaré más clases. Dale, buenísimo. Tenemos Muchas esta gracias. alternativa de meter clases los viernes, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Listo, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, buen fin de. Chao, buen fin de.